para que efectivamente, además de construir conceptos, podamos desarrollar competencias. Es un problema, una cuestión de tipo metodológico, de qué manera el profesor propone actividades a sus alumnos para que estos desarrollen la competencia matemática. Y hay una cita, ya tiene algunos años, 10 años, del currículum de Cataluña, que dice lo siguiente: la competencia matemática debe adquirirse a partir de contextos que tengan sentido, tanto para el alumnado como para el conocimiento matemático que se quiere desarrollar. Aprender con significado es fundamental para capacitar al alumnado en el uso de todo lo que aprende y para capacitarlo a continuar aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida. Para esto es necesario proporcionar en todas las clases de matemáticas, oportunidades para que el alumnado aprenda a pensar y razonar matemáticamente, proponiendo actividades de aprendizaje donde la resolución de problemas en un sentido amplio sea el núcleo de la enseñanza. Para mí este último párrafo es clave y es lo que voy a tratar de desarrollar en esta charla. Decíamos que la resolución de problemas puede ser el núcleo clave a partir del cual desarrollamos nuestras clases, y tenemos que considerar que la resolución de problemas puede entenderse como competencia, hay que aprender a resolver problemas, pero también como base para el desarrollo de toda la actividad matemática. ¿Por qué? Porque es resolviendo problemas donde pensamos, donde utilizamos el lenguaje, donde aplicamos las técnicas, donde aplicamos los conocimientos. Por lo tanto, la resolución de problemas entendida como metodología nos permite crear lo que llamamos ambientes de resolución de problemas, que en definitiva no son más que clases donde los alumnos piensan, opinan, toman decisiones, argumentan, discuten, rebaten las opiniones de otros, etc. Todo aquello que pensamos que es clave para aprender matemáticas de verdad. También es importante ver que la resolución de problemas es aquello que nos crea la necesidad de introducir conceptos nuevos. Porque si a un alumno les vamos introduciendo conceptos que él no ve la necesidad y no ve el sentido que tiene introducir estos conceptos, muy difícilmente van a producirse aprendizajes significativos. Y finalmente, otro de los aspectos que me parece muy importante es tener en cuenta el conjunto de creencias, pero también sentimientos, aspectos emocionales en los que viven los alumnos en las clases de matemáticas. En todas las clases, pero en particular en las clases de matemáticas. Si los alumnos se aburren en clase, no van a aprender. Y aquí hay otro tópico que me parece muy importante. Yo soy especialmente aficionado a utilizar, he dirigido 3 tesis doctorales sobre el uso de juegos en clases de matemáticas. Y sé que hay determinadas opciones que dicen, bueno, los juegos para los niños pequeños, en kinder está muy bien, pero después, bueno, hay que hacer cosas más serias. Y aquí hay, desde mi punto de vista, un error gravísimo, que es creer que algo que es divertido es banal, no es relevante. Y algo que es muy difícil, aburrido, va a ser algo importante. Esto en matemáticas es absolutamente falso, rotundamente falso. Y les voy a dar solo un argumento. Hay una parte de las matemáticas, de las más complejas actuales, que tiene aproximadamente un siglo, que se llama teoría de juegos. La teoría de juegos es una parte de las matemáticas que surge del análisis de las matemáticas que hay en los juegos, en cualquier tipo pequeño juego de mesa que podamos plantear. Y estas matemáticas se utilizan actualmente en el mundo para analizar y tratar de resolver las situaciones más complejas de nuestra sociedad. Por ejemplo, una negociación política, por ejemplo, problemas de economía, etc. Siempre digo que de los últimos 10 premios Nobel de economía, pues no me acuerdo si son 6, 7, 8, son expertos en teoría de juegos. Por lo tanto, la idea de que las matemáticas que hay debajo de los juegos, bueno, si los niños se divierten,
está bien, es interesante, se lo pasarán bien, pero no aprenderán matemáticas. Voy a tratar de mostrar con algunos de los ejemplos que esto es rotundamente falso y que es precisamente lograr que los alumnos lo pasen bien en clase, quieren aprender y al mismo tiempo mostrarles actividades donde las matemáticas que están detrás son aquellas que son relevantes, debería ser uno de nuestros objetivos. ¿Por qué plantear y resolver problemas puede ser el núcleo de la enseñanza? ¿Cuáles son los objetivos generales? No únicamente desde las matemáticas, sino en general. Dar sentido al hecho de plantearse problemas y al reto que supone tratar de resolverlos. Un alumno aprenderá matemáticas resolviendo problemas si y solo si, como decimos en matemáticas, quiere resolver el problema. Si no quiere hacerlo y si no acepta el reto de intentar por él mismo encontrar las soluciones, difícilmente va a aprender. Y quiero destacar que cuando decimos resolver un problema, no estamos pensando en realizar un ejercicio, repetir, realizar una operación. Estos no son problemas. Un problema es una situación, una pregunta, donde hay que construir algo, para lo cual de entrada no sabemos cómo hacerlo. Y por lo tanto tenemos que diseñar un camino, tomar decisiones, aplicar estas decisiones, reflexionar sobre las soluciones obtenidas, etc. Esto es lo importante en la resolución de problemas. Esto es muy relevante en matemáticas, pero también lo es en otras muchas disciplinas. Pero también la resolución de problemas puede ayudar a nuestros alumnos a progresar en su autonomía a través de problemas que les lleven a tomar decisiones, a comprender la información que reciben, a ser creativos y críticos con aquello que se les presenta y con aquello que hacen. Y observen las palabras que han salido: tomar decisiones, comprender información, ser creativos y ser críticos con aquello que se les presenta. Bueno, probablemente no hay nada más importante que lograr que nuestros alumnos tengan estas competencias. Pero también, cuando proponemos la resolución de problemas, nos damos cuenta que estamos desarrollando múltiples competencias: pensar, razonar, modelizar, utilizar técnicas, comunicar, argumentar, y contribuir a la construcción del conocimiento matemático propio. Y aquí también hay otra idea fundamental. Queremos que nuestros alumnos construyan sus propias matemáticas. Esto no puede decirse de una manera generalizada, siempre y en todo momento, porque no es posible. Siempre que sea posible y hasta donde sea posible, tenemos que lograr que los alumnos construyan sus propias matemáticas o, si quieren, reconstruyan las matemáticas que ya existen. Para esto vamos a diseñar actividades de aprendizaje. ¿Y qué características deberían tener, desde mi punto de vista, las actividades de aprendizaje que sean problemas matemáticos competencialmente ricos? Para mí hay 7 características que son absolutamente fundamentales. La primera, accesibles. No puede ser que planteemos una actividad en el aula y la mitad de los alumnos digan: no sé hacerlo. Si no me lo explican, yo no sé hacerlo. Es decir, hay un bloqueo inicial a su acción. Estamos perdidos. Nos hemos equivocado de actividad. Pero ahora vamos al otro extremo. Por lo tanto, uno piensa, bueno, pues vamos a poner cosas muy fáciles. No. Si proponemos actividades muy fáciles, no habrá aprendizaje, porque el aprendizaje se consigue cuando las actividades son complejas. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer o qué podemos hacer? Partir de situaciones elementales en las que todo el mundo puede trabajar, ir subiendo, de modo que los distintos alumnos se irán quedando por el camino. En el buen sentido de la palabra, no podemos pensar que todos los alumnos van a llegar al mismo sitio. Esto no es tratar la diversidad. Tratar la diversidad no es ayudar a todos los alumnos a llegar a un determinado sitio, sino que tratar la diversidad es lograr o trabajar para que cada alumno pueda llegar lo más alto posible. Por lo tanto, las actividades deben tener estas características que seguramente conocen la expresión que llamamos suelo bajo, techo alto, y a veces hay quien le añade paredes anchas, en el sentido de actividades abiertas que
que se puedan realizar desde distintos puntos de vista, etc. Segundo, significativas. No creo que requiera mucha explicación, tanto para los alumnos como para las matemáticas que queremos enseñar. Nos sirve algo que interesa mucho a los alumnos, pero es matemáticamente irrelevante. Esto no nos va a interesar. Variedad de enfoques, distintos caminos, distintas soluciones. Matemáticamente relevantes quiere decir que posibiliten la construcción de conceptos y el desarrollo de competencias matemáticas. Es decir, que lo más importante es cuáles son nuestros objetivos, qué queremos lograr. Y a partir de aquí nos movemos al cómo. Pero primero, fundamental, el qué. Deben ser actividades que potencien el pensamiento matemático, que es el pensamiento matemático es este ciclo que trato de caracterizar con estas palabras: experimentar. Aquí las matemáticas inicialmente las consideramos igual que las ciencias experimentales. El alumno experimenta. Por ejemplo, en el campo de los juegos, experimentar quiere decir jugar. Esto es, en una actividad de juego primero se juega. Bueno, primero se entienden las reglas, se entender el enunciado del problema, y después se juega. Pero la actividad no acaba aquí, porque si acabara aquí sería muy divertida, pero no tendría aprendizaje matemático. Después de jugar se propone la actividad matemática. ¿Cómo hay que hacerlo para jugar bien? ¿Qué puedo intentar hacer para, si me hacen esto, yo qué puedo hacer? ¿Por qué? Por lo tanto, experimentamos, conjeturamos, puede ser que pase esto, tomamos decisiones de acuerdo con las conjeturas, argumentamos y acabamos validando y demostrando, si es posible, el por qué las cosas funcionan como funcionan. También deben ser actividades que fomenten la colaboración, la reflexión y la discusión y, en general, los distintos tipos de interacción. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el aprendizaje se produce cuando hay interacción. Y en este sentido, yo soy ecléctico porque pienso que los distintos modelos de interacción son complementarios. Es interesante que los alumnos trabajen en parejas, es interesante que los alumnos trabajen en pequeños grupos, es interesante que haya momentos de reflexión individual y es interesante que haya discusión a nivel de toda la clase. No creo que uno solo de estos modelos de enseñanza o de gestión del aula sea suficiente para abordar toda la complejidad del aprendizaje. Hay aspectos individuales y entonces no existe un ciclo. Empiezo individual, sigo con pares. No, depende de la actividad. A veces uno puede empezar la actividad de manera colectiva con toda la clase, después trabajan en pequeño grupo y después individualmente cada uno piensa sus conclusiones. Otras veces la actividad puede permitir que se empiece individualmente, después se ponga en común y se discuta con toda la clase. Depende de la actividad, depende de lo que se consigue con ella. Bueno, y finalmente hay una última idea que me parece muy importante, que es que estas actividades tienen que ser extensibles. ¿Qué quiere decir? Sabemos que una actividad concreta, aislada, genera muy poco aprendizaje. Los aprendizajes se generan cuando hay secuencias bien organizadas de aprendizaje, cuando hay secuencias de actividades que se encardinan unas con otras, de modo que el alumno va progresando a través de ellas y va aprendiendo los conceptos o las competencias que queremos desarrollar. Por lo tanto, esto en investigación y educación matemática lo llamamos campos de problemas, que en definitiva lo que quiere decir es actividades que estén relacionadas. Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado en el sentido teórico y ahora lo que voy a intentar es ejemplificar todo esto que he dicho con ejemplos bien distintos. He intentado buscar ejemplos bien distintos. Puede ser, y sé que muchos de ustedes no son profesores de matemáticas, por lo tanto lo que les pido dos cosas. Una, que se pongan en la piel de los alumnos, es decir, que se pongan como aprendices. Yo les voy a proponer cuestiones, vamos a discutirlas un poco, y por lo tanto que piensen qué sensación tienen, qué ideas les vienen a la cabeza, etc. Y otra idea que les pido para que, desde mi punto de vista, puede ser útil
pueda ser útil lo que les digo, es que piensen cómo esto se puede traspasar a otras disciplinas. Porque las características de las actividades que voy a proponer, al margen de las matemáticas que están dentro, tienen unas características que son fácilmente traspasables a otras disciplinas. Vamos con el primero. Ya que hablamos de problemas, observen enunciado 1. El corazón de una persona late por término medio 70 veces por minuto. Si esta persona vive 80 años, ¿cuántas veces habrá latido su corazón? ¿Vale? Esta es una actividad, no voy a decir si es un problema, no es un problema, qué es. Y ahora, miren el segundo enunciado. ¿Cuántas veces latirá mi corazón durante toda mi vida? ¿Tienen claras las dos? Bueno, pues les pido que piensen semejanzas y diferencias entre estos dos enunciados y en la gestión del aula de los dos enunciados. ¿Sí? ¿Qué dirían del primero? ¿Qué es el primero? Tradicional, pero caractericemos más. De libro de texto de toda la vida, solución única, todos los datos están dados, no le interesa para nada al alumno, que le da igual, cuántas veces, yo soy joven, me queda mucho tiempo, por lo tanto, no tiene ninguna característica de lo que llamamos una actividad competencialmente rica. Y ahora algunos pensan, bueno, pero esto hay que hacerlo. Sí, pero ya veremos cómo. Lo que hay detrás de este problema, queremos que el alumno sepa identificar que para resolver este problema lo que tiene que hacer es un par de multiplicaciones y ya está. Bueno, pero a lo mejor esto lo podemos trabajar dentro de la otra, ¿no? En cambio, la otra, ¿qué nos dice? ¿Cuántas veces latirá mi corazón durante toda mi vida? Primera idea, implicación de la persona, ¿no? Hostia, mi corazón, y el día que se para mi corazón, vamos mal. Pero aquí empiezan a salir dudas. Profe, no tengo datos, esto no puedo hacerlo. La primera idea es, esto no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una idea de que los problemas de matemáticas solo son problemas de matemáticas y no tienen nada que ver con el mundo. Bueno, y este problema tiene que ver con la realidad. Pero es un problema de matemáticas. ¿Qué pasa? No tenemos datos. Bueno, cuando no tenemos datos, ¿qué hacemos? Pues los vamos a buscar. ¿Dónde los podemos buscar? Y además, ya empezamos con la idea y los datos que vamos a encontrar van a ser suposiciones, porque no sabemos cuántos años voy a vivir y si mi corazón irá muy acelerado o poco. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es una simulación, una modelización de la utilización de las matemáticas como modelo para tratar de explicar el mundo. Pero es que esto son las matemáticas. Es que las matemáticas son esto, no son otra cosa. Una manera de mirar el mundo y de tratar de explicarlo. Por lo tanto, si no nos atrevemos con problemas de la derecha y seguimos con los problemas de la izquierda, no desarrollaremos la competencia resolución de problemas. Claro, esto no es fácil, porque el primer día que lo pones, los alumnos se encuentran totalmente desubicados y dicen, no, esto no es un problema, en todo caso esto no es de matemáticas, quizás de ciencias, y no podemos hacerlo, y además el resultado que obtendremos es relativo, podremos discutir los distintos resultados que aparezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un problema, esto es aproximarse a la solución de un problema real, y tratar de dar información sobre la realidad. Solo el buscar los datos y el discutir los datos ya es de una gran riqueza, porque no voy a entrar ahora en el problema, si entramos en el problema no hago otros ejemplos y tengo unos cuantos que son bien distintos, pero me parece muy importante este cambio. Este cambio es el que decimos utilizar las matemáticas como modelos para conocer el mundo, para actuar en él, para tomar decisiones, etc. Y este es un aspecto absolutamente fundamental. Claro, la gestión del aula va a ser totalmente distinta. En el primer problema, los alumnos, calladitos, hacen el ejercicio, ya lo tengo, me da tanto, bien, o me da tal, te has equivocado,
tienes que volver a hacer, etc. Es algo totalmente cerrado. Mientras que en el segundo caso hay actividad del aula, hay interés por parte de los alumnos, porque les atañe personalmente, hay relatividad, las matemáticas no son tan exactas como nos habían dicho, son relativas, porque estamos utilizando modelos, que es lo que nos interesa. Venga, segunda. Esta es de Novamart. Esta es de Novamart. Por lo tanto, si la conocen, esta nos gusta mucho. Siempre cuento que di una charla a dúo con Laura Morera en Sao Paulo y que teníamos 7, 8, 10 ejemplos y solo hicimos uno, solo hicimos este. Porque nos enrollamos los dos a ver quién decía cosas más curiosas, y nos pasamos 1 hora y media, yo creo, hablando de esto. Por lo tanto, simplemente, para aquellos que no estén ubicados, hay un tipo de actividad que se llamaba el Which One Doesn't Belong. Tienen, después seguro que les pasarán no está la... Bueno, Which One Doesn't Belong, veo que no está, perdón, que me voy. Hay una página web donde hay centenares de actividades todas del mismo tipo y el tipo se dan siempre cuatro, en este caso son figuras, pero podrían ser números, podrían ser ecuaciones, podrían ser lo que quieran. Y se trata de buscar criterios que permitan decidir que de las 4 figuras que aparecen hay una que no pertenece al criterio. Y por eso le llamamos quién es el intruso. Esta es una típica actividad de suelo bajo y techo alto. ¿Por qué? Suelo bajo, ¿por qué? Porque los alumnos pueden empezar. Y normalmente, ¿qué hacen? Aquellos que no se implican directamente con las matemáticas. Miran los colores. Y está bien, para empezar está bien. No es lo que nos interesa del pensamiento matemático, porque los colores es lo de menos aquí. Pero nos van a decir, bueno, pues mira, yo qué sé, no pertenece la de la derecha, de arriba a la derecha, porque tiene 3 colores y todos los demás tienen solo 2 colores. Pues está muy bien, ya hemos empezado. Y probablemente aquellos alumnos con más dificultades, hay que valorar este aspecto y decir, bueno, y pensamos otra cosa más. Y entonces y empezamos a discutir y empiezan a aparecer qué es lo que queremos que salga. Queremos que salga el conocimiento geométrico que tienen los alumnos para ver si este conocimiento geométrico son capaces de ponerlo en acción. Porque sabemos que el desarrollo de la competencia es aquello que yo sé aplicarlo, sé ponerlo en acción. ¿De qué sirve saber mucha geometría si cuando viene un problema de geometría yo no sé utilizar aquella geometría que he aprendido? Es también una muy buena actividad de evaluación no de calificación, antes aparecía la diferencia, calificar, ¿está bien o no está bien? ¿Hay que hacerlo o no? Evaluar es obtener información de los alumnos para poder obrar en consecuencia. Esto es evaluar. Independientemente si se evalúa con una prueba, con una observación, de la manera que sea. Pues trabajando esto, el maestro o la maestra puede observar si aquellos esfuerzos que dedicó a hablar de las formas, del perímetro, del área, de los ángulos, aparecen o no aparecen. Si ningún alumno de la clase se refiere a las diferencias entre los ángulos de estas figuras, tenemos un problema. Si habíamos dedicado un tiempo a trabajar los ángulos, tenemos un problema. No identifican que los ángulos estén implicados en estas figuras. ¿Quién dice los ángulos? Dice cualquier otra cosa. Para que vean la cantidad de soluciones que hay, creo que les he puesto 12 criterios, 3 para eliminar cada una de las figuras. Tener más de 4 lados, por ejemplo, elimina la primera. Perdón, elimina el orden, elimina la segunda. Tener más de 4 lados elimina la primera, efectivamente, porque todas las demás tienen, el contorno tiene más de 4 lados. Tener 2 o más pares de lados paralelos. Tener un área superior a 8 unidades cuadradas, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a entretener, pero lo que quiero es que vean el tipo de actividad. ¿Qué pretendemos? Que los alumnos aprendan a establecer criterios, a aplicar criterios, a formularlos correctamente, a aplicarlos y tomar decisiones sobre estos criterios.
etcétera, etcétera, etcétera. Actividad 3. Hemos dicho que experimentar es muy importante, pero a veces es más interesante primero conjeturar a partir de las ideas preconcebidas y después experimentar para ver si la experimentación coincide con mi conjetura o no. Quiero que lo piensen, si no lo conocen. En una bolsa ponemos 2 pares de cubos de colores diferentes. Los tenemos allí. Sin mirar, ponemos la mano, quitamos 2. Y la pregunta es, ¿qué es más probable? ¿Que los 2 sean del mismo color? ¿Que los 2 sean de distinto color? ¿O da igual? Cada uno de ustedes piensa. Y después contrasta con lo que ahora seguiremos diciendo. Ahora podríamos en clase decir, a ver, ¿qué pensáis? ¿Quién piensa que es la 1, la 2? Y discutir. Normalmente, a este nivel, no van a aparecer argumentos potentes matemáticamente hablando. Van a aparecer ideas intuitivas. A mí me parece que es más fácil. O yo creo que es igual, porque como hay 2 y 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Experimentar. ¿Qué quiere decir experimentar? Cada 2 alumnos tienen una bolsa, tal, y cada alumno, cada 2 alumnos, hacen, por ejemplo, 10 experiencias y calculan qué ha pasado. Y si estamos 25 en clase, en 5 minutos tenemos 250 experiencias. Las metemos en un programa que nos pueda representar los datos, y esto es, por ejemplo, cómo lo representamos en un caso real que hicimos, y aquí nos apareció a la izquierda el número de casos donde la probabilidad era igual y el número de casos donde los 2 cubos eran distintos. Perdón, la probabilidad. El primero es que nos habían salido los 2 iguales o que nos habían salido los 2 diferentes. ¿Qué vemos con esta experimentación? Vemos que parece que es más probable que sean diferentes. Parece, esto nos dice la experimentación. ¿Y ahora qué nos proporcionan las matemáticas? Una constatación de que esto es así. Y la constatación de que esto es así la tenemos en este gráfico, donde tenemos esta tabla de doble entrada, los 4 cubos, se sacan todas las posibilidades. Obviamente la diagonal no puede ser porque no puede sacar los 2 unos o los 2 doses, y se ve perfectamente que para cada objeto hay 2 de diferentes y 1 de igual. ¿Lo ven? En cada una de las filas, 2 diferentes y 1 igual. Por lo tanto, la probabilidad de que sean diferentes es el doble que la probabilidad de que sean iguales. ¿Y esto qué diferencia tiene con lo que llamamos la enseñanza de las matemáticas de toda la vida? Que la enseñanza de las matemáticas de toda la vida se empezaba por aquí y ahora se acaba aquí. Se acaba mostrando cuál es el concepto matemático, en este caso la probabilidad, que me sirve para analizar el problema. Y antes se daba la definición, la probabilidad, la ley de Laplace, pum, aplican, y ya está. Y volvíamos a lo mismo. El problema no era un problema real, no había experimentación, por lo tanto no había aprendizaje. Se aprendía la fórmula y normalmente no la sabían aplicar. Y este era el problema. Y así estábamos. Pero si hemos enseñado la probabilidad, ya lo saben. ¿Saben la fórmula? Sí. ¿Saben aplicarla? No. Porque depende de la situación. ¿Y qué relación tiene esta fórmula teórica con la experimentación, con lo que sucede en el mundo? Nada que ver. Son 2 cosas distintas. Una cosa es la probabilidad en el mundo y otra la probabilidad en la clase de matemáticas. Si lo hacemos así, la probabilidad en clase de matemáticas es el final de todo un proceso que implica experimentación, ideas preconcebidas, errores. Ahora, el análisis del error. ¿Por qué he pensado que la probabilidad era la misma? No sé si alguno de ustedes ha pensado que la probabilidad era la misma. ¿Por qué lo he pensado? ¿Dónde me he equivocado? ¿Lo veo claro? A ver. Y aquí hay una construcción de conocimiento matemático aprovechando una conjetura falsa que es absolutamente fundamental. No llevo nada de control de tiempo. No, espero que vaya muy bien, pero ya me he pasado de media hora, ¿no? Vale, perfecto.
Hasta ahora he hablado más de actividad que de gestión de la actividad. Y ahora voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, que lo que trata de mostrar es que a veces hay actividades aparentemente simples, pobres y sin interés, que con una buena gestión pueden convertirse en actividades ricas competencialmente hablando. Voy a mostrarles este ejemplo. No voy a mostrarles ningún ejemplo de que a veces sucede al revés. Es triste, pero a veces sucede al revés. Hay actividades fantásticas que una mala gestión del aula se las carga y no sirven para nada. No hay aprendizaje. Prefiero ver la parte positiva. Imagínense la actividad. Hallar 4 números que sumen 10. Esto de entrada no tiene ningún interés ni ninguna dificultad. Piensen ustedes. Les ponen hallar 4 números que sumen 10. Búsquenlos. Mentalmente, es muy fácil. Bueno, no hay que decir nunca es muy fácil porque esto pone presión, pero pueden hacerlo. Sí, pueden. ¿Sí? ¿Tienen la solución ya? Sí, la primera que han pensado, ¿no? 1, 2, 3, 4. Está puesto adrede. La primera que han pensado es la solución del problema. 1, 2, 3, 4. Si ahora la gestión del aula, del maestro o la maestra, es decir, un alumno dice, ya lo tengo, 1, 2, 3, 4. Y la maestra le dice, muy bien, fantástico, esta es la solución, vamos a hacer otra cosa, hemos perdido tiempo. Esto es una mala gestión. No tenían que haber hecho esta actividad, porque la actividad de entrada no tiene ningún sentido, y si ya dan la solución, y además se quedan con la idea de que hay una solución, solo una, qué fácil, qué tontería de problema, esto no es ni un problema, y ya está. Bueno, ahora empieza la gestión. Un alumno dice 1, 2, 3, 4. En cualquier clase sale la solución. Hay un alumno que lo sabe. Y ahora, ¿qué hace el maestro o la maestra para gestionar la actividad? ¿Qué puede hacer? Piensen. Volver a la clase una pregunta. Una o varias, pero una pregunta. Por ejemplo, ¿hay más soluciones? Esta puede ser una buena pregunta para arrancar. Ahora arranca la actividad. Yo he visto hacer esta actividad unas 40 veces, en 40 clases desde tercero de primaria, o sea, desde 8 años a 12, entre 8 y 12, en distintos cursos, la misma actividad. En todas las clases que he visto, cuando el profesor dice hay más soluciones, normalmente los alumnos no dicen sí, hay otras, tal, ¿no? Devuelven la pregunta que ha hecho el profesor, le devuelven preguntas. Y hay 2 preguntas. Bueno, los alumnos hacen muchas preguntas, ya saben. En una clase donde haya interacción, los alumnos hacen muchas preguntas. Y es muy bueno que los alumnos hagan muchas preguntas. Y que el profesor devuelva preguntas con preguntas. Cuantas más preguntas. Antes se hablaba de la IA, y una de las cosas que a mí me parece interesante en la IA es que seguramente con la IA tenemos que aprender a hacer preguntas. Mucho más importante hacer preguntas que dar respuestas. Porque sabemos que si hacemos la pregunta bien, seguramente la IA nos responde bien. Y cuando la IA nos responde una tontería, si lo miramos bien, es porque hemos preguntado mal. Hemos preguntado de manera que hemos pensado que ya interpretaría lo que nosotros queríamos que interpretara. No. Por lo tanto, hacer preguntas. ¿Qué preguntas hacen los alumnos? Todos los alumnos. ¿Se les ocurre alguna? Bien, esta es la primera. Ellos dicen, ¿puedo repetir algún número? 4 diferentes y ahora discutimos. A ver, volvemos al enunciado. 4 números suben 10. Aquí dice que los 4 números tienen que ser distintos. No. Tenemos la tendencia a pensar que si nos dicen 4 números, serán 4 números distintos. Pero en matemáticas, cuando nos dicen 4 números, pueden ser 4 números incluso iguales a los 4. Ahora tú podrías preguntarle, ¿pueden ser iguales? Fíjense que en una clase de tercero o cuarto de primaria, donde todavía no han hecho decimales ni fracciones, les dirán, no pueden ser, porque no hay ningún número que repetido 4 veces, que multiplicado por 4 de 10. Vale. Y esta es una pregunta, por lo tanto, y ahora si el maestro o la maestra dice, sí, podemos repetir. ¿Cuántas soluciones habrá? Habrá un montón de soluciones. Es interesante que si decimos no se puede repetir, hay alumnos que dicen, pues yo tengo otra solución distinta.
En lugar de 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Claro, esto nos hace reír, porque nosotros tenemos muy claro que 1, 2, 3, 4 y 4, 3, 2, 1 es la misma solución. Para ellos no. ¿Sabes? El orden. Que no era importante el orden. Ah, sí, pero aquí no. Aquí el orden no interesa porque buscamos números y es igual. Es decir, 1, 2 o 2, 1. Bueno, esto hay que aclararlo, ¿no? Hay que discutirlo con ellos. Bueno, y hay otra pregunta que también sale. Esta me sorprendió mucho porque la primera yo me la imaginaba, la de repetir, pero la otra no me la imaginaba que saliera en todas, absolutamente todas las clases. ¿Se imaginan cuál puede ser? Hay una pregunta de si se puede utilizar un número determinado. El 0. ¿Puedo utilizar el 0? Qué pregunta aparentemente tan extraña, ¿no? ¿Puedo utilizar el 0? ¿Que no es un número 0? Sí, pero es un número especial, claro, por esto lo preguntan, ¿no? Es un número muy especial, muy distinto de los demás. No sirve para contar, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad hace muchos años que a la pregunta teórica de si el 0 es un número natural, le respondía, usted cuente. Y decía, 1, 2, 3, 4. Ah, pues el 0 no es un número natural porque los naturales son los que sirven para contar. Bueno, ahora podríamos entrar en la discusión del 0, pero lo interesante es que sale de la pregunta de los alumnos y nos permite meternos en una cuestión conceptual. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hace el profesor? Si le interesa meterse, se mete. Si no le interesa, da una respuesta convincente a los alumnos y sigue. Es la decisión del profesor en función de cómo esté funcionando la gestión del aula con aquel grupo, con aquellos alumnos. A lo mejor aquellos alumnos el problema del 0 no lo tienen porque ya lo hemos discutido otras veces, etcétera, etcétera. Bueno, si en lugar de estar en tercero o cuarto primaria estás un poco más arriba, empiezan a discutir qué tipos de números pueden utilizar. ¿Podemos utilizar decimales? Ah, entonces, ¿qué pasaría? Entonces el número de soluciones es muy grande. Incluso puedes decir, y será muy grande, pero será finito el número de soluciones. ¿Cuándo será infinito el número de soluciones? Ah, si utilizamos números enteros, negativos, entonces un entero puede ser tan pequeño como quieras, tan negativo, por lo tanto, el otro puede ser un positivo muy, muy grande, entonces hay infinitas soluciones. ¿Ven? Y esto puede seguir. La idea es esta, la gestión del aula, que en este caso es las preguntas y respuestas y cómo el maestro gestiona, cómo el maestro promueve el diálogo matemático en clase, una cosa absolutamente fundamental. A los niños les gusta hablar de matemáticas. Esto no sé, seguro que lo han observado. Y hay mucha gente que dice, no les gustan las matemáticas, no les gustan hacer acciones rutinarias matemáticas, cosas pesadas. Pero hablar de matemáticas, claro que les gusta. Hay curiosidad. El problema es que a veces les interesa hablar de cosas muy complejas. Por ejemplo, el infinito les fascina, ¿no? El infinito fascina a todo el mundo. Los números muy grandes fascinan a todo el mundo. Claro, pero tienes un problema. Si estás en un tercero de primaria y tienes que empezar a hablar de números de no sé cuántos millones, tienes un problema. Pero el interés de los alumnos está tirando hacia arriba, y a lo mejor a nosotros nos toca solo hasta el 100 o hasta el 1000, y a los alumnos les interesa hablar del 1.000.000. Pues allí hay que meterse. Y algunos, y volvemos a tratar la diversidad, algunos estarán allí buscando algunas soluciones muy sencillas y otros estarán hablando, ¿puedo llegar a 1.000.000? ¿Cuántas? ¿Puedo intentar contar? Etcétera. Cuando decía que me gustaba el problema es porque volvemos al enunciado, una tontería de enunciado, ¿no? Sin ningún interés. Por lo tanto, cuidado cuando vemos una actividad para decidir si tiene interés o no tiene interés. Yo la primera vez que la vi pensé, esto no tiene ningún interés. Hasta que me metí, la llevé a un aula y a partir de aquí empecé a ver que podían pasar muchas cosas. Habría muchos más ejemplos, pero este me parece que es uno de los seguramente más sencillos. Les he dicho que me interesaban mucho los juegos y me ha gustado que antes en la charla de Gerardo ha aparecido lo de los múltiplos de 3. Ahora podríamos hacer un juego para explicar exactamente lo de la divisibilidad por 3 y por qué la suma de las cifras, el residuo. Y el juego es el siguiente. Es
un juego que se llama Juego de Nim, y que dice lo siguiente. 14 fichas sobre la mesa. Es un juego para 2 personas. Es lo que llamamos un juego de estrategia, no hay azar. Juegan 2 personas. A cada jugada, un jugador puede quitar 1 o 2 fichas. Y van jugando una vez cada uno, y el que se lleva la última gana. ¿Ya? Es posible que conozcan este juego, es un juego clásico, se llama juego de tipo NIM. Pero lo interesante es ponerlos a jugar, y la actividad matemática, ¿cuál es? No es jugar. La actividad matemática es descubrir cómo hay que hacer para ganar siempre. Este juego está determinado, hay una manera de jugar para ganar siempre, haga lo que haga el otro jugador. Y voy a hacer un poco de spoiler, auto-spoiler. Les voy a contar, después hay más juegos bastante más complicados aquí, pero aquí tienen las 14 fichas. Si no tenemos fichas, está bien jugarlo con fichas, hay que jugarlo con fichas. Pero si uno no tiene fichas, puede jugar con 14 palitos en un papel, ir tachando los palitos, y por lo tanto, jugar sobre el papel tiene un inconveniente y una ventaja. El inconveniente es que es mucho más divertido para los alumnos jugar con fichas. La ventaja es que si juegas con fichas, la partida no queda registrada. Y si juegas con palitos tachando, la partida queda registrada. Puedes saber qué ha pasado y puedes reproducirla. A nosotros, para obtener información, nos interesa más que jueguen con papel. Normalmente lo que hacemos es primero juegan con fichas y después cuando dicen que ya lo saben, hacen una partida sobre el papel para poder analizarla. Entonces, fíjense, cuando empiezas a jugar, tú no sabes qué hacer, por lo tanto juegas de cualquier manera. Pero cuando te acercas al final, dices, bueno, ahora tengo que vigilar a ver si soy capaz de ganar. Y rápidamente lo descubren todos los chicos y las chicas, que si le dejas 3 al otro, ya has ganado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues si yo le dejo 3 fichas al otro, el otro podrá quitar 1 y yo quitaré 2, o podrá quitar 2 y yo quitaré 1 y siempre habré ganado. ¿De acuerdo? Y entonces dicen, ya lo tengo. Y no lo tienes. Porque ahora el problema es, ¿y cómo voy a hacerlo para dejarle 3 fichas? Y ahora aquí, como se ha movido el objetivo, la cosa es más complicada. Por un lado se ha movido el objetivo. Y por otro lado hay que pensar hacia atrás. Y esto saben, si han estudiado o han conocido, por ejemplo, las teorías de Piaget, lo que se llama la reversibilidad. Pensar hacia atrás es enormemente difícil. Nosotros siempre pensamos hacia adelante. Y la estrategia del cangrejo, se llama así, la estrategia del cangrejo, es mirar las cosas y suponer que tengo el problema resuelto y ahora me voy hacia atrás hasta que llego al principio. Este es un muy buen ejemplo de resolución de problemas aplicando la estrategia de ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque para dejarle 3, si le dejo 4, perderé. Si le dejo 5, perderé. Pero si le dejo 6, volveré a ganar. Porque si le dejo 6, si él quita 1, yo 2. Si él quita 2, yo 1, le dejo 3 y gano. Y ahora ya está. 3, 6, 9, 12. Dime. Claro, es que esto es lo que queremos. Ellos juegan. Y cuando juegan no saben. Y jugando van teniendo ideas. Pero es que, claro, ahora estoy explicando muy rápidamente el juego. Las primeras ideas que tienen son de pares e impares. Si le dejo par, le dejo impar. Y el juego está preparado para que la estrategia ganadora no tenga relación con pares e impares, sino que tenga relación con múltiplos de 3, grupos de 3. Cuando lo descubren, tú les dices, lo importante no es ganar, sino saber cómo hay que hacerlo para ganar. Estas son las matemáticas. Por lo tanto, ahora habéis competido y ahora vais a colaborar los dos, si están jugando 2, normalmente hacemos jugar 4. Una pareja contra otra pareja, porque así la pareja tiene que pactar, dialogar, tomar decisiones compartidas y es mucho más interesante. Y entonces 2 juegan contra 2 y después, cuando ya empiezan a tener ideas, dice, ahora dejar de jugar y ahora los 4 vais a escribir o vais a redactar cuál es la estrategia ganadora. Y cuando la tengáis, ellos te dirán, sí, el primero hace esto y gana. Y entonces
Tú vas y dices, bueno, ahora juegas contra la maestra. Y si lo sabes, le ganas. Y os aseguro que no hay mayor satisfacción para un alumno que ganarle a la maestra. Normalmente, cuando acaba este problema, les dices, bueno, ahora para vosotros esto ya no es un juego, no tiene interés jugar, porque ya sabéis, si los dos saben jugar, el que juegue primero juega bien y gana. Por lo tanto, esto ya no es un juego. Y te dicen, y les dices, ya está, es un problema resuelto, haremos otro juego. Y dicen, no, sí que es un juego, porque cuando llegue a casa voy a ganar a mi padre, a mi madre, a mi hermano mayor o a aquel que siempre me gana los juegos. Y esto es lo mejor que te puede pasar en una clase de matemáticas, y es que lo que estás haciendo en la clase salga y se vaya a casa. Lograr esto no pasa siempre, esto pasa con pocas situaciones, pero en concreto con algunos juegos pasa que ellos se involucran y les interesa. Y es lo que estamos buscando, y les interesa. Entonces, a partir de aquí, volvemos a la gestión. Es el maestro o la maestra que va diciendo, bueno, y ahora, por lo tanto, con 14 fichas funcionan así. Y si en lugar de 14 hay 15. Y entonces, pum, 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 ¿qué pasa? Y cuando ya tienen la idea de con números pequeños, dices, ¿y si hubiera 500? Y volvemos a ver el poder de las matemáticas. Las matemáticas sirven no para resolver un juego, sino para resolver una infinitud de juegos, todos del mismo tipo. La misma estrategia matemática es la que va a servir para resolver un montón de juegos. Esto sigue, y esta es una actividad que puede desarrollarse con multitud de juegos. Hay el caso general, que en lugar de una pila tenemos muchas pilas de juegos. Este es un resultado matemático de teoría de juegos muy relevante, que podemos mostrarlo. Relación de los juegos con el mundo. Aquí tienen una foto, año 50, 2 ingenieros de la Ferranti, el primer videojuego de la historia. El primer ordenador hecho para jugar fue para jugar a este juego. ¿Ven que están con los palillitos allí jugando, los dos ingenieros? Y ven el ordenador, es lo que está detrás, ven el tablero. 1950, hace 75 años. Si estos ingenieros vieran hoy lo que es la industria del videojuego, se volverían locos. Primer videojuego de la historia. Por lo tanto, esto de que los juegos no es relevante, no tiene interés. Bueno, ya ven por dónde voy. Aquí tengo otro tipo de juegos que parecen muy iguales, pero que involucran otros conocimientos matemáticos. Estos me los voy a saltar. Bien. Sexto ejemplo. Tengo un amigo, Antonio Banell, un gran profesor de educación matemática de Barcelona, que dice, uno de los problemas de las clases de matemáticas es que todas se parecen mucho. Y muchas veces no hay una idea, algo que pasa en la clase que hace recordar aquella clase. Bueno, uno de los consejos que da Antón es, siempre que puedas, haz alguna cosa que los alumnos recuerden. Él le llama particularizar la clase. Tú vas a enseñar lo que toca, lo que está previsto, pero vas a intentar, con la organización de la actividad y con el tipo de actividad, que pase algo especial. Y una de las maneras de utilizarlo es utilizar las efemérides. Hoy es el día que pasó no sé qué. Claro, efemérides hay cada día. Solo de vez en cuando hay una que te puede interesar matemáticamente hablando, ¿no? Bueno, pues una que tenemos importantísima, lástima que estamos acabando el año, pero todavía tienen tiempo, es de hablar del año 2025. El año 2025 es un año, matemáticamente hablando, muy importante. Iba a exagerar un poco y decir que es el año más importante que han vivido y van a vivir en sus vidas. ¿Por qué? Es un número cuadrado. Es decir, es un número que se consigue multiplicando por él mismo otro número. Y es el único que van a vivir en sus vidas. Bueno, el anterior, 1936. El posterior, no me acuerdo, pero 2100 y bastante. Por lo tanto,
desgraciadamente no estaremos. Bueno, el hecho de que sea cuadrado y el hecho de que sea 45 al cuadrado genera propiedades fantásticas numéricamente hablando. Las matemáticas muchas veces, mirar el mundo con unas gafas especiales, que son las gafas matemáticas, es fijarse en estos detalles. Entonces, aquí tiene la tabla de multiplicar. He puesto la tabla de multiplicar desde el 1 por 1 hasta el 9 por 9. ¿De acuerdo? Vale. Aquí hay 81 números. ¿De acuerdo? Fíjense que curiosamente hay 81 números, 9 por 9, y curiosamente el número más grande es 81. Pero esto no quiere decir que estén todos los números. Pueden jugar por aquí, ¿eh? ¿Qué números faltan? ¿Por qué? Etcétera. Pero ahora viene lo bueno. Imagínense que sumáramos todos estos números. Vaya tontería, ¿no? ¿Cuánto suman? 2025. No sé si lo habían pensado. ¿Lo habían pensado? ¿No lo sabían? Se está acabando el 2025, pero todavía quedan algunos días para que aquellos que quieren hablar de la multiplicación, etcétera. Y entonces, ahora viene la gestión de la actividad, ¿no? Porque esta es la curiosidad. ¡Qué curioso! Y ahora, ¿cómo reaccionan los alumnos? Bueno, en general, se lo creen y se acabó. Porque piensan, si tengo que verificarlo, voy a tener que sumar 81 números. Y ahora entran las matemáticas. Y las matemáticas dicen, ¿vamos a poder, es posible sumar todos estos números sin sumarlos? Es decir, sumar los números y saber el resultado sin sumarlos. Estos son las matemáticas. Las matemáticas, siempre que pueden, nos ahorran hacer cálculos. Es al revés de lo que mucha gente piensa. La gente piensa que las matemáticas son cálculos. No, las matemáticas son técnicas para ahorrarse siempre que sea posible hacer cálculos. Y ahora, muy rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo y me quedan muchas cosas, me tendré que saltar muy rápidamente la idea por dónde tiene que ir. Si ustedes suman la primera columna, la suma de los 9 primeros números naturales, esta sí que vale la pena hacerla por lo menos una vez, da 45. Y ya les he dicho que 2025 es 45 por 45. Por lo tanto, en la primera columna tienen una vez 45. En la segunda columna, que es la tabla del 2, tienen 2 veces 45. En la del 3, 3 veces 45. Por lo tanto, sumar todas las columnas será sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 9 veces 45. Por lo tanto, será 45 por 45 y no tengo que sumar nada y ya sé que esto me va a dar 2025. Sé que lo he hecho un poco rápido este proceso, pero si paran y lo piensan, verán que es fácil de... Bueno, esta es la idea de... Con el 2025, este año nos lo hemos pasado muy bien, hemos hecho muchos juegos, muchas actividades, y los alumnos... Lástima que el 2026 es bastante malo, por lo tanto... bueno, pues iremos a otra cosa, claro, no siempre... Si todos los años fueran igual de interesantes, no serían interesantes, claro. La gracia es que el 2025 era especial. Bueno, aquí tengo otros problemas con el 2025, pum, pum, pum. Vale. Bueno, este me lo voy a saltar prácticamente. La práctica de algoritmos, ¿dónde queda? Esta es la gran pregunta, ¿Y qué hacemos con las técnicas? Las técnicas hay que enseñarlas y desarrollarlas. Pero para mí hay 3 condiciones fundamentales para el desarrollo de técnicas matemáticas. Primera condición, no existe un algoritmo único para cada operación y menos el que sea mejor. Esto se lo pueden sacar de la cabeza y tienen que sacarle de la cabeza a los padres. Esto es lo peor, porque los padres están convencidos que el que ellos aprendieron era el bueno y solo había aquel. Bueno, por lo tanto, no. ¿Y cómo se explica esto? Pues en cada país lo hacen a su manera. Distintos países operan distinto. Que es que el mío es el bueno y todo el resto del mundo no copian el que me enseñaron a mí cuando era pequeño. No, hay distintas maneras, distintas culturas. Las matemáticas no son iguales en todo el mundo. Depende del sistema de numeración, depende de tradiciones, depende de 1000 cosas. Vale. Segunda, queremos enseñar algoritmos transparentes, donde los alumnos entiendan lo que hacen. Esto de entrada es fácil de aceptar, pero después cuando lo haces, esto es lo complicado. Y si nos saltamos esto, ¿qué? Pues si nos saltamos esto, tenemos una cosa que se llama calculadora,
que es la que va a calcular, ¿no? Lo que queremos es que cuando enseñamos el algoritmo entiendan lo que hacen. Esto en Innovamat, por ejemplo, está muy trabajado. Es uno de los puntos fuertes de Innovamat, que al mismo tiempo es una fricción a veces con los padres, porque no entienden, no nos pueden ayudar. Bueno, pero aquí hay que... Es una cosa lenta, ir trabajando. Van viendo que efectivamente los alumnos hacen unas cosas que a ellos les parecen muy raras, y en cambio los alumnos las entienden, y saben por qué las hacen. Y esto es fantástico. Y el tercer punto es, queremos priorizar la práctica productiva por encima de la reproductiva. ¿Qué quiere decir? No, esto lo ha enseñado Gerardo, fantástico, no a las listas de multiplicaciones, sino actividades donde tengamos que hacer muchas multiplicaciones, pero que el objetivo no sea este, sea resolver un problema que nos interesa más que el resultado de la operación. Por lo tanto, estas serían las 3 ideas. No voy a tener tiempo, una pena, porque para mostrar que los algoritmos son distintos, hay un algoritmo que me gusta mucho, que es cómo los antiguos egipcios multiplicaban. Este algoritmo tiene 4.000 años de antigüedad y es fantástico, mucho mejor que el nuestro, mucho más comprensible, no hay que aprender las tablas. ¿Por qué no lo utilizamos? Bueno, pues porque cada cual cree que el suyo es el mejor. No tengo tiempo de explicarlo, pero me sabe mal. Bueno, tengo otros ejemplos de práctica productiva, pero ya. Quiero acabar con 10 ideas claves que están en el proyecto de Innovamat sobre qué quiere decir crear un ambiente de resolución de problemas en el aula. 10 ideas claves. Entiende las matemáticas más allá de los contenidos. He tratado de repetirlo varias veces. Tener un conocimiento y no saber aplicarlo no sirve para nada. Sirve para llenar la cabeza donde podríamos poner otras cosas más interesantes. Primera idea. Segunda idea, no expliques nada que el alumno pueda descubrir por sí mismo. Esta es muy importante para los maestros. Tenemos que aprender a callar. Muchas veces tenemos que aprender a callar. Y esto es difícil, porque ves al alumno que le está costando, máximo, alguna pregunta, alguna sugerencia. Pero a veces le das una sugerencia y enseguida lo hace y entonces dices, ya me he equivocado. Porque si tú le das una sugerencia al alumno y el alumno inmediatamente lo hace, no ha aprendido. Le has dado una pista demasiado importante. Hay que aprender a callar. Esto es difícil, porque lo que queremos es su éxito. No, hay que aprender a callar. Bueno. No tengas miedo de la conversación ni del aparente desorden en el aula. Si se está hablando de matemáticas, no tengáis problemas para que griten, quieran intervenir antes que otros. Bueno, siempre que el desorden no sea excesivo, no salga del aula. Pero lo importante es, ¿están metidos en la actividad o no? Si están jugando con otra cosa, vamos mal. Pero si están metidos en la actividad, bien. Plantea tareas de suelo bajo y techo alto y paredes anchas. Este ya lo he comentado ampliamente. Valora más la profundidad que la velocidad. Hay muchos informes, en el caso de España es clarísimo, el informe PISA, del Andreas, dice que hacemos demasiadas cosas y poco profundas. Hay que seleccionar y aquello que seleccionamos, trabajarlo desde distintos puntos de vista para que realmente los alumnos consoliden sus aprendizajes. Cuestiona con frecuencia las observaciones de los alumnos. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo has hecho así? ¿Estás seguro que esto funciona? Con la idea de forzarle a que argumente sus decisiones. Acepta y transmite que el error es bienvenido. Ha aparecido bastantes veces, pero esto es fundamental. En España tenemos un problema y es que por las tradiciones del país, muchos alumnos prefieren no responder antes de equivocarse. Porque equivocarse está mal visto. Ahí decimos, es pecado. Equivocarse es pecado. Y esto es malo, muy malo para el aprendizaje. Si no hay error, no hay aprendizaje. Esto hay que entenderlo. Si yo lo hago todo bien, ya lo sabía. No aprendo nada. Yo voy haciendo todo bien. ¿Qué aprendo? Nada.
Estoy mostrando que ya lo sabía. Entonces, jugar, en el buen sentido de la palabra, con el aprendizaje es algo fundamental, difícil, porque no estamos habituados, pero hay que hacerlo. Mostrar dónde está el error, qué puede haber pasado, etc. Provoca conexiones desde la curiosidad y la creatividad. Esto se relaciona con esto, con este otro aspecto. Dar ejemplos que permitan observar patrones y contraejemplos para acotarlos. Las matemáticas son concretas y de aquí tratamos de generalizar, lo que os decía antes con el juego. Esta parte de generalizar, de obtener patrones. Hay quien dice que las matemáticas es el análisis de los patrones, de todo tipo. Y finalmente, el último, que es fundamental pero difícil también, procura que todos los alumnos tengan momentos de gloria matemática. Todo alumno tiene que tener la sensación de que puede aprender matemáticas y que puede tener éxito. Y esto también es difícil, sobre todo en aquellos alumnos que tienen más dificultad, y el maestro o la maestra tiene que saber, este es el momento, porque esta pregunta es suficientemente simple para que aquel alumno pueda responder la pregunta y tú puedas decirle, muy bien, vamos bien. Esto es absolutamente fundamental. Bueno, tenía una lista de conclusiones, pero yo creo que me voy a la cita final, que la resume muy bien. Ya han visto, mi PowerPoint es muy malo, comparado con los otros PowerPoints con muy poca letra. A mí no me gustan los PowerPoints. Soy de la vieja escuela y siempre me ha gustado hacer lo que tenía previsto. Entonces, mis PowerPoints son fuente de información. Son para mirarlos después. Y lo que he hecho siempre con mis alumnos en la universidad es, mis clases están todas escritas, son un rollo de PowerPoint, pero se lo paso y después el que o no ha venido a clase o no se ha enterado puede recuperar. Si haces un PowerPoint muy bonito, pero con una fotografía, si no has estado atento a la sesión, no puedes recuperar lo que había. Entonces, acabo con una cita. Muchas de las cosas que hemos dicho no son de hoy, no son de ayer. Me gusta acabar con esta cita. Hace muchos años que acabo con esta cita. George Polya, uno de los grandes matemáticos del siglo XX. El padre o el abuelo de la resolución de problemas. El que nos enseñó que lo más importante para aprender matemáticas era aprender a resolver problemas. 1945, un libro que se llama How to Solve It, que fue quizás el único bestseller que ha habido en la historia de la educación matemática. Y dijo, un profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad. Si dedica el tiempo a ejercitar a sus alumnos con operaciones rutinarias, matará en ellos su interés, impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. Y ahora viene la parte positiva. Pero, si pone a prueba la curiosidad de sus alumnos, planteándoles problemas adecuados y les ayuda a resolverlos con preguntas estimulantes, podrá despertar el gusto por el pensamiento independiente, además de proporcionarles ciertos recursos. Fíjense, 3 cosas que me parecen fundamentales de esta cita. Primero, objetivo fundamental de las matemáticas. Lograr que los alumnos tengan pensamiento independiente. Es decir, que sean ciudadanos de pleno derecho. Este es el gran objetivo para Polya, que era un matemático que solo hacía matemáticas en su vida en la universidad. Las matemáticas son una herramienta para que cada una de las personas pueda volverse una persona, en realidad, una persona libre, de verdad, que puede pensar por sí mismo y razonar. Y después dice, además de proporcionarle ciertos recursos. Fíjense, pone a prueba su curiosidad, las actividades que tengan esta parte de interés. Y les ayuda plantear los problemas adecuados y les ayuda a resolverlos con preguntas estimulantes. Es lo que les decía antes. No se explica cómo se hace, sino se hacen preguntas para ayudar al alumno a que él resuelva por su cuenta. Bueno, ¿y todo esto cómo se logra? Bueno, pues se logra con 2 ideas que me parecen fundamentales. Yo con estas me podría haber ahorrado toda la charla. La primera condición para que los alumnos quieran resolver problemas y aprender matemáticas a través de ellos es que a sus profesores les guste hacerlo. Esto parece una trivialidad, pero en un planteamiento como el que hemos presentado
toda esta mañana, el profesor tiene que ponerse como aprendiz, tiene que querer aprender, no tiene que pensar que ya lo sabe todo y que no tiene que aprender más, que él ya lo sabe. Cuando uno trabaja actividades de estas, la que ha puesto Gerardo antes, está clarísimo. Primero tú tienes que hacer de aprendiz, y eres un adulto y tienes más recursos que los alumnos, y solo faltaría que no fueras capaz de resolverlo si le dedicas el tiempo necesario. Claro, hay que dedicar. Pero todavía hay otra cosa que es mucho más importante, que es creer que los alumnos, que todos los alumnos pueden aprender matemáticas y por lo tanto la segunda condición es que los profesores estén convencidos que sus alumnos pueden hacerlo. Porque a veces hay la sensación de, uy, esto que me ponen, esto de Innovamat, esto es muy difícil. Si me ha costado a mí, ¿cómo lo van a poder hacer los alumnos? No. Le ha costado a usted porque usted no está acostumbrado a razonar y hacer actividades de este tipo. Pero se va a dar cuenta que algunos de sus alumnos tienen ideas geniales, mejores que las suyas. Y esto también es algo absolutamente fantástico. Cuando en una clase pasa una cosa de estas, un buen profesor, un buen maestro, sabe que el momento de gloria máximo es cuando un alumno tiene una idea genial, le brillan los ojos, ha descubierto algo, le brillan los ojos, y dices, con esto ya tengo bastante. Bueno, muchas gracias y que les vaya muy bien.